que luego exhiben que resulta que tienen órdenes de aprehensión los desaparecidos y que no son unas blancas palomitas, como si eso tuviera que ver con el quehacer, la responsabilidad de las autoridades de encontrar a los Así desaparecidos, es. ¿no? O impartir No, justicia. también es una especie de justificación de que no es un fallo del Estado en materia de seguridad, sino es que esa misma persona se colocó a sí mismo en esa situación de vulnerabilidad. Creo que ha funcionado porque con esta cantidad de desaparecidos era para que ya hubiera una voces ciudadanas enérgicas y no está sucediendo. Entonces creo que la estrategia ha funcionado. Es un fenómeno que está marcando no solamente una generación, es algo que arrastramos porque el fenómeno de Rosendo Radilla sucedió en los 70s, la desaparición es de los 70s, no fue una desaparición en el contexto actual, y no es la única, existen cientos, si no es que miles de personas que durante muchísimo tiempo sus familias no encontraron un cauce legal. Incluso si el ciudadano no se enoja, no se indigna, no le da valor a la importancia de que se respete el derecho que tiene de manifestarse, estamos perdiendo una de las expresiones más importantes del cambio social. El tema es autoridades contra familiares de desaparecidos, ya como lo dije en la introducción, se trata de un caso de un ganadero que está desaparecido, que los familiares el día de antier bloquearon algunas arterias ahí viales y bueno, fueron desalojados. Pues, híjole, eso de que si hubo violencia, no, bueno, pues bueno, ¿qué se hace, no? Lamentablemente está habiendo muchos casos de esto de desaparecidos y los familiares están saliendo a protestar, a tratar de presionar a las autoridades. Ya hemos visto varios casos así y decía yo en la introducción, bueno, pero de pronto las autoridades responden, es evidente, digo, no de manera oficial, pero bueno, con filtraciones a periodistas que luego exhiben que resulta que tienen órdenes de aprehensión los desaparecidos y que no son unas blancas palomitas, como si eso tuviera que ver con el quehacer, la responsabilidad de las autoridades de encontrar a los desaparecidos, ¿no? O impartir justicia. Y la otra pregunta es, bueno, si tienen órdenes de aprehensión, bueno, pues ¿por qué no habían sido Ejecutadas? sí, ejecutadas las Fíjate órdenes de que yo aprehensión? creo, Aaron, que el tema este es un tema muy relevante, quizá de los temas más importantes que hemos abordado en esta mesa. Eh, al mes de agosto del año pasado había más de 116,000 desaparecidos registrados en el país. Y creo que la cifra Eso negra... en estos momentos hay 116, o en todo el sexenio, o no, cómo no, es. es lo que hay registrados. En No estos estoy hablando momentos. solo de este Sí. sexenio, porque además yo quisiera el día de hoy ser bien cuidadosa y no, digamos, no politizar un tema que es muy de fondo en el país y que debiera Sí. preocuparnos a todos y a todas. Entonces, hay más de 116,000 desaparecidos registrados en el país y eso es los registrados. Hay una cifra negra que no se registra porque hay mucho miedo de los familiares. Muchos de los familiares están en un estado de indefensión total ante quienes desaparecieron, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, y evidentemente esto impide que pongan la denuncia y hacen que la vida siga. Y el fenómeno de los desaparecidos no solo es un fenómeno en materia de seguridad, es también un fenómeno social y económico, porque cuando alguien desaparece, queda la familia sin la posibilidad ni de cobrar pensiones, ni de heredar, nada, es simple y sencillamente es un limbo jurídico, así que no es un tema menor, es un tema muy importante. ¿Cuál ha sido la primera reacción históricamente y sin politizarlo de muchos colores y sabores ante el fenómeno de los desaparecidos, incluso de las ejecuciones? Lo primero que tratan de hacer es a través de filtraciones, es de dejar claro o de establecer que esa persona estaba participando o involucrada en actividades ilícitas. Y esto, digamos, lo hace con un doble propósito, creo yo. Uno es
darle un poco de paz al resto de los ciudadanos y decirles al resto de los ciudadanos, si tú no estás involucrado en estas actividades, despreocúpate. Esto no te va a tocar a ti, entonces despreocúpate. Esto me parece que tiene un mensaje político que va dirigido al resto de la ciudadanía como un mensaje de tranquilidad. Así. Y segundo, también es una especie de justificación de que no es un fallo del Estado en materia de seguridad, sino es que esa misma persona se colocó a sí mismo en esa situación de vulnerabilidad. ¿Que les ha funcionado? Creo que ha funcionado, porque con esta cantidad de desaparecidos era para que ya hubiera voces ciudadanas enérgicas, y no está sucediendo. Entonces creo que la estrategia ha funcionado, ha generado esta especie de anestesia en el resto de los ciudadanos ante un fenómeno que es verdaderamente abrumador. Dicho esto, creo que el Estado, sin ponerle, digamos, marca política, el Estado ha fallado, ha generado los protocolos, hay una cartilla de los derechos de los familiares, y creo que es ahí donde el Estado ha ido fallando, y los familiares, por esa razón, han empezado a generar mecanismos de presión para obligar a la autoridad a que busque, a que gatille, a que cumpla algunas de las acciones que los familiares consideran que no lo están haciendo. ¿Y cuál es la respuesta que hemos visto recientemente del Estado? Bueno, pues la respuesta ha sido que no les gusta que los familiares generen estos mecanismos de presión, y entonces robustecen, amplifican los mensajes de que ellos mismos se colocaron en esa situación, y como vemos, pues evidentemente empiezan a verse algunas formas, no le diría yo de represión, sino de ejercicio de la autoridad, porque finalmente pues la autoridad está ejerciendo una atribución, pero se la ejerce a ellos y no la ejerce con otros grupos sociales que realizan más o menos las mismas acciones cuando tratan de presionar con alguna causa. Entonces, creo un poco que por ahí ha ido la acción del Estado, y que pues no es un tema de fondo, es un tema cosmético que lo que plantea es mediáticamente generar estabilidad frente a un tema que es de verdad de mucha preocupación y que no vemos en la sociedad una reacción, porque creo yo que la estrategia ha sido muy eficiente. Fíjate qué interesante, antes de pasar aquí con Darvé López, ahorita lo que dices, ejerce la autoridad este tipo de vamos, filtración o estrategia de filtrar estos antecedentes de los desaparecidos, con un grupo, otros no. Y ahorita se me viene a la mente por este cantante de corridos tumbados, que es de aquí, Natanael Cano, y había otros dos ahí, ¿no? Tito Torbellino y algún otro, que fueron amenazados a través de una narcomanta. Natanael Cano está llevando, se supone, ¿no? Un proceso, está vinculado a un proceso por ¿cómo le llaman? ¿Cohecho eso? ¿O qué es? El soborno. El soborno a los policías, y luego todavía se burló de ellos, los mugroció ahí, les dijo de cosas. Y entonces, bueno, se supone que hay una vinculación a proceso, que lleva una investigación larguísima, la investigación, están todas las cosas, eso hace como desde Semana Santa, me parece, o sea, ya vamos para un año, y entonces reciben estas amenazas, y qué bueno, ¿no? Reacciona la autoridad con medidas cautelares, poniéndoles protección, pero, ¿y lo otro? O sea, y ya no se habla de esa vinculación. Incluso Natanael Cano se ha burlado del fiscal en sus presentaciones en Palenques. Entonces, bueno, son de las cosas que uno dice, bueno, volvemos a lo mismo. La justicia, el acceso a la justicia no es para todos, tiene que ver con poder adquisitivo. Pero bueno, candidato a magistrado, por cierto. La verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que comentó Natalia. Conmigo no tanto. Sí, no tanto. Lo que pasa es que son perspectivas. El fenómeno de la desaparición forzada es tan grave, es tan delicado, es tan lacerante, que en el sistema interamericano
de protección de derechos, la Corte Interamericana, la primera sentencia que dicta es sobre desaparición forzada. El primer precedente que hay es sobre desaparición forzada. El caso más emblemático en el que México modifica prácticamente de manera sustancial su sistema jurídico, que obliga a una modificación constitucional importantísima en materia de derechos humanos, deriva de un caso de desaparición forzada, que es el caso Rosendo Radilla, que es un caso emblemático de la Corte. Pues estamos hablando de Entonces, qué años. Bueno, ese fue en el 2010 y que provocó la reforma constitucional del 2011, las consultas. Es una sentencia del 2009 que derivó en consultas que llevó a cabo la Corte para efecto de adecuar el cumplimiento y establecer lineamientos para el cumplimiento. Todo ello llevó a una modificación de nuestro sistema en materia de derechos humanos, en materia jurisdiccional, en materia constitucional. Pues nos brinda una idea nomás de la manera en cómo estamos nosotros inmersos en un fenómeno muy, muy grave, muy delicado. Y como comentó Natalia, pues debido al cumplimiento de sentencias interamericanas y de disposiciones de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, se han establecido controles, se han establecido parámetros, se han establecido marcado de manera muy precisa los derechos que tienen, y en este caso también los derechos de las víctimas. Aquí lo que nosotros vemos es una confluencia de derechos, vemos un conflicto en el que personas que ejercen un derecho de libertad de expresión derivado de una condición en la que reclaman la desaparición. Y el concepto de desaparición forzada tiene que ver con que la autoridad tenga intervención, o si no es la autoridad, sea con la aquiescencia de los agentes del Estado. Es decir, que de una u otra manera el Estado tenga un determinado grado de responsabilidad porque no cumpla con su obligación de buscar con la debida diligencia a la persona que está siendo que fue objeto de la desaparición. No estoy señalando aquí que la autoridad es responsable, estoy señalando que una familia que eventualmente sufre la irrupción de un fenómeno de esta naturaleza se siente con la necesidad, por las razones que fueran, de bloquear el tránsito y llevar a cabo un acto de protesta que eventualmente también tiene que ver con una cuestión de orden público, porque pues afectas a terceros. Yo no digo que eso esté mal o que esté bien, lo que yo aquí comento es que derivado de esas circunstancias en las que estamos inmersas, en una condición social donde el fenómeno de la desaparición forzada puede venir y golpear a cualquiera en cualquier momento, creo que es importantísimo establecer cierta calidad del diálogo entre las autoridades y las personas que protestan, porque eso es esencial para resolver esa situación. Si las autoridades cumplen con sus obligaciones, como lo señaló el fiscal, es factible establecer las condiciones de llevar a cabo un diálogo que permita la disolución de esa protesta social. La protesta social no surge así por generación espontánea, tiene una razón, tiene una causa, y por lo general es un desacuerdo, es un grito de auxilio, es la necesidad de que la autoridad cumpla con determinadas obligaciones, y en este caso, por desgracia, al ser un fenómeno del crimen de muy alto nivel, la desaparición forzada, porque no cualquiera lo puede cometer. El que te roba un producto en un abarrotes no es quien realiza una desaparición forzada, se requiere de una estructura criminal con cierto grado de complejidad. La autoridad está obligada a cumplir, a llevar a cabo un diálogo de manera distinta para terminar esa protesta, para concluirla. Nosotros podemos
emitir las opiniones que queramos, podemos decir lo que sea, eso nos lleva incluso a elucubrar, hicieron bien o hicieron mal. Lo que yo creo que sí podemos hacer, sobre la base material de lo que vimos, hay una protesta, creo que las autoridades deben de realizar su trabajo. Quizá lo están realizando ya y nosotros nos estamos enterando. Ahorita tú mencionas y dices, oye, ¿tú por qué aquí hacen esto y por qué con lo de Natanael no sabemos? Bueno, son procesos legales, no estamos obligados necesariamente a saber. Quizá los periodistas están obligados a extraer esa información y presentarla a la sociedad, y en el determinado grado de interés que se tenga, pues la sociedad va a averiguar. Pero lo que aquí vemos, en este caso, es un fenómeno de protesta, un fenómeno de que hay derecho de protesta, un fenómeno de ejercicio de libertad para que reclamar, hacer un reclamo muy puntual a la autoridad, muy preciso, por cierto, porque se señala nombre, personas, es decir, no fue una protesta generalizada contra la desaparición forzada, de decir, hoy nos reunimos porque queremos que se acabe el fenómeno. No, me desaparecieron a mi hermano, a mi tío, a mi primo, a mi hijo, a mi esposo. O sea, hay una persona que reclama y exige determinada atención y cumplimiento por parte de las autoridades, y ahí empieza un diálogo, y ambas partes, pero sobre todo la autoridad, tiene la responsabilidad de responder de manera muy asertiva al diálogo que propone la sociedad, porque el diálogo que propone la sociedad puede ser de diferentes maneras. Lo dice, bueno, quizá ha sido tan efectivo que la respuesta de la autoridad ha minimizado quizá el fenómeno de la protesta. Dice, bueno, hay un diálogo, de la manera en como fuere, lo hay. Es difícil controlar la protesta social nomás diciéndoles, oye, te me calmas. No, tiene que ver determinado grado de satisfacción, tienen que ver, y esa es la razón por la que las autoridades, cuando existe una protesta, salen y platican y te comunican y se comprometen y proponen, y esa es la razón por la cual ves eventualmente soluciones. En este caso, pues por cierto, muy lamentable la situación por la que puede estar pasando una familia. Ojalá encuentren una solución, ojalá las autoridades resuelvan ese asunto, pero el fenómeno hay que atenderlo sobre el aspecto material de lo que vemos. Existen muchísimas explicaciones, nada de lo que se pueda decir lo puede justificar, sino solamente explicar qué es el fenómeno que estamos atravesando, muy delicado, es un fenómeno que está marcando no solamente una generación, es algo que arrastramos porque el fenómeno de Rosendo Radilla sucedió en los 70s, la desaparición es de los 70s, o sea, no fue una desaparición en el contexto actual, eso quiere decir que ya lo arrastramos, y no es la única, existen cientos, si no es que miles de personas que durante muchísimo tiempo sus familias no encontraron un cauce legal. Incluso el padre lo que encontraban y era lo que encontraban era ¿no? Lo que encontraban era la guerrilla, pues no, lo que encontraban era un reclamo ya muy elevado de sublevación, pues no. Entonces yo creo que aquí existen ciertos puntos de vista, cada quien podrá tener una perspectiva. Desde luego que no comparto el hecho de que una protesta pueda ser desintegrada de forma abusiva. No, tampoco estoy diciendo que esto haya sido así, sino que sin duda el diálogo puede no verse encauzado de la manera más asertiva posible para efecto de lograr lo mejor que ambas partes pueden proponer para tratar de solucionar el problema que enfrentan. Yo quiero acotar aquí una cosa que a mí me parece muy relevante. Las manifestaciones tienen un gran valor y efectivamente hay un choque de derechos. Sí, está el derecho de los ciudadanos al libre tránsito, efectivamente. Creo que todos nos hemos quedado en medio ahí de una manifestación, hemos perdido tiempo. Sin embargo, hay otro derecho que creo yo que tiene mucho más valor social que el derecho al libre tránsito o a que yo llegue 15 minutos o 20 minutos tarde a la cita donde iba. Y creo que como ciudadanos debemos saber sopesar cuál derecho debo salvaguardar. Si mi derecho a llegar a tiempo a la cita o mi derecho, que espero en Dios no necesitemos, pero que alguna vez pudiéramos llegar a necesitar, que es el derecho de poder manifestarme y que tiene un doble propósito,
sí tiene el propósito de presionar a la autoridad Por supuesto. para que la autoridad realice alguna acción, pero también tiene otro propósito, que es el propósito de colocar ante el ojo ciudadano alguna situación que está sucediendo. Por ejemplo, hay 116,000 desaparecidos. Yo todos los días en mi Facebook comparto las fichas de desaparecidos. Sin embargo, no todas están tan presentes como esta en la mente de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en este caso hubo una manifestación, hubo un grupo de ciudadanos, hubo algo que lo hizo más relevante que el resto de los desaparecidos. Y como esto también está el tema de los jubilados del ayuntamiento que reclamaban un derecho, o está el tema de los trabajadores del sector salud que reclamaban otro derecho. Es decir, las manifestaciones tienen una doble posibilidad. Sí presiono a la autoridad, pero no solo eso, también es mi forma de contarle a la ciudadanía, es mi forma de contarle a la sociedad lo que está sucediendo. Entonces, creo que si bien es cierto, aquí la autoridad salvaguarda el derecho de libre tránsito, creo que los ciudadanos debemos decirle a la autoridad, no te preocupes tanto por este derecho, prefiero que resguardes este otro derecho, que es el derecho de que yo pueda colocarme en la calle y manifestar algo que está sucediendo para que tu autoridad realices bajo la presión alguna acción y para que el resto de los ciudadanos conozcan mi historia, porque son historias que se deben conocer por el resto de los ciudadanos. Entonces sí, hay un encuentro, hay un choque de dos derechos, pero si me pones a elegir, yo prefiero llegar tarde a mi cita, yo prefiero quedarme atorada en el tráfico, pero saber que el otro derecho está salvaguardado porque tiene un valor social incalculable para nosotros. Sí, ahora, ahí en los detalles de esta manifestación de la cual estamos hablando del desaparecido Lamberto González, los familiares tuvieron diálogo inmediato con el fiscal, inmediatamente fueron a las instalaciones de la fiscalía. Parece que incluso la tomaron, no dejaban salir a nadie, bueno, inmediatamente se les atendió y luego al día siguiente van y paralizan, ¿no? Por algunos minutos, no sé si llegó a ser la hora, y luego los retiran, ¿no? Como vimos ahí. También estas son versiones periodísticas que había alguno de los parientes ahí con un arma de pulso cortante. Entonces, bueno, pues que las autoridades tenían que reaccionar como reaccionar o proceder, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. No sé si sea la manera o las formas, pues, ¿no? Como porque es de inmediato, pues ni siquiera se le puede culpar a las autoridades en estos momentos de que está siendo omisa o tardía. Mira, lo que estás comentando tiene que ver necesariamente con lo que señaló Natalia como en el segundo punto, es decir, que la protesta tiene como una finalidad también que la ciudadanía conozca y que en este caso también una de las maneras por las cuales nosotros ejercemos el acceso también a la información, pero sobre todo la libertad de expresión, porque es de dos vías, es por medio de la prensa, de la prensa, dar que nos enteremos de lo que pasa. Sin embargo, ahí sucede otro fenómeno que yo no veo muy claro, que aun y cuando sí es consecuencia de que suceda, no creo que sea tanto la necesidad de la familia. Creo, le voy a decir porque aun y cuando mis referencias en cuanto a la desaparición forzada son solamente estudios teóricos, porque por fortuna no he sufrido ese fenómeno en mis relaciones cercanas. Es tan impactante, es tan desesperante, que no hay tanto interés de que la gente que sepa, porque se genera un fenómeno psicosocial denominado ruido, muchísimo ruido que viene a contaminar precisamente las situaciones de las condiciones personales
Un caso que está muy fresco, por ejemplo, del es el caso desaparecido. de los menores de edad. Por Sí, ejemplo. claro, es Sí. decir, se genera tanto ruido que provoca mucha imprecisión en los criterios que se opinan. Es decir, yo estoy seguro que la familia, si supieran que eso se provocaría en una sociedad en la que te vas de extremo a extremo de una crítica lacerante en contra de la propia víctima de la desaparición forzada, señalándolo y revictimizándolo y diciendo que es un delincuente y un ladrón y que lo merece y que a lo mejor andaba. Es decir, se producen muchos factores que siguen siendo muy dolorosos incluso para la familia. Tengo mis dudas de que busquen eso. Y eso se da, y eso se genera. No, la sociedad, por desgracia, no es yo siendo empático. Claro que una protesta busca la empatía social. O sea, es un fenómeno Claro. para invocar la empatía social, para buscar el apoyo, para que se genere, y en determinado grado se genera. Pero también existe un factor que también se produce y que es potenciado incluso por otros factores que camina en sentido contrario y que afecta mucho. Es decir, y eso ha sucedido desde siempre. No se trata de un fenómeno de hoy. Incluso la protesta social, no me refiero solamente a la desaparición forzada, a la protesta fuera la que fuere. Es más, recordemos la protesta de Reforma, pues, ¿no? Que tenía pero tenía todo un aparato en contra televisivo en el que te señalaban y te decían hasta lo que no. Si tú mostrabas un dejo de apoyo a ese tipo de protesta, pues te estigmatizaban y te decían, no, pues es que tú eres un rojo comunista igual, o un huevón y no quieres trabajar y quieres estar... Bueno, de ahí viene lo de Chairo. Pues. Sí, claro. Era el que claro, protestaba, ¿no? Por eso, por eso te comento, eso es lo que hay. Tendríamos que insistir en el punto de que existen principios muy puntuales en el caso de la desaparición de una persona que puede ser constitutivo de una desaparición forzada, reunir los elementos de una desaparición forzada en los que la autoridad en el primer momento en el que se entera de que alguien desaparece, la anuncia, tiene la obligación de actuar con celeridad, con diligencia, con exhaustividad, con presunciones de que a esa persona la tiene que encontrar con vida, no andar no, pues ya se lo llevaron, ya se fue, ya. Pues ¿sabes qué es lo que primero hacen, tal vez? Bueno, por lo menos esa es la percepción. Claro, hay mucho estereotipo. Búscale los antecedentes. Claro, porque es con la construcción ejecutar narrativa, la estrategia que acabas de mencionar. Una construcción narrativa. Pero resulta que eso no es privativo de la desaparición. Es privativo de cualquier tipo de delito y es una de las cuestiones que se tienen que reformar con un nuevo enfoque en el sistema de justicia, en el que es falso que estuvieran separados las condiciones de procuración y de administración. Operaban en el mismo sentido, con los mismos procesos de estigmatización unos y otros. Esa es la verdad. Entonces, que no se soluciona, voy a estar de acuerdo, quizá con un proceso electivo como el que está ocurriendo, sino con el llamamiento y conocimiento de que pueden venir otros actores con otra concepción distinta o con la intención de diversos actores políticos que tengan otras ideas, otro reflejo, otras preocupaciones que digan, eso lo tenemos que cambiar, eso lo tenemos que quitar. Aquí, por eso para mí lo prevalente es necesariamente el diálogo y la manera en cómo se desarrolla. En el momentito en el que ves, en el mismo momento en el que tú ves una protesta, tienes que ver, a ver, cuáles son las causas de la protesta y en ese momento establecer cuáles son las posibilidades del órgano de gobierno o del órgano del Estado para tratar de solventar ese problema y si es solventable y si es incluso establecer la retroalimentación para convencer de eso que ustedes están pidiendo no se puede, porque hay cosas que se piden y no se pueden. Ahora, pues, ¿no? A ver, aquí les voy a, si puedes ahí, Alexis, para que pongas la imagen aquí de unos datos, lo solicité aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en cuanto a las desapariciones y me pasaron estos datos, dice... Datos sobre personas desaparecidas y la actual administración de la CEDH, o sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son 200 víctimas entre directas y colaterales. Han sido atendidas
con las recomendaciones emitidas por desaparición de personas. 75 personas desaparecidas fueron encontradas, 58 con vida y 17 fallecidas, a partir de la emisión de 107 medidas cautelares. Luego otro punto aquí, la desaparición de personas motiva el 73% de todas las 56 recomendaciones hasta ahorita emitidas. O sea, lleva 56 recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la Fiscalía General de Justicia por desapariciones. Por eso andan tan molestos también con el ombudsman, ¿no? Bueno, y el último punto es, el último dato, por expedientes de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha pedido la comparecencia al Congreso del actual fiscal de justicia en 20 casos y lo hizo en otros 15 para la exfiscal Claudia Indira Contreras. Pues eso es contundentes, ¿no? Estos datos. Sí, creo que... Y creo que nunca antes visto, ¿no? Pues qué bueno, la otra verdad. administración Me da muchísimo gusto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esté activa y proactiva en un tema que, dada la construcción narrativa que se ha hecho desde el Estado, con todo el inmenso poder del Estado, es una construcción narrativa que se ha arraigado en la sociedad y por ende la sociedad está relativamente preocupada por el tema de las desapariciones, cuando yo estoy segura que dentro de décadas volteemos hacia atrás y veamos este fenómeno, lo vamos a ver con espanto y con asombro, este fenómeno que vivimos de las desapariciones. Todos conocemos, yo en lo personal conozco a muchas personas que han sido familiares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada, o sencillamente que un día ya no las vieron, salieron y ya no las vieron. Entonces creo que sí, claro, vamos a voltear hacia atrás y nos vamos a espantar de lo que vivió el país. Sin embargo, en este momento está esta especie de anestesia que se ha generado a partir de que se ha construido muy eficientemente, y claro que cuando se le mete todo el poder del Estado, pues se construyen historias muy eficientes. ¿Cuál es la preocupación de esto? Que evidentemente en algún momento alcanza esta ruta de impunidad, porque esta construcción narrativa también genera una gran impunidad. Y esta impunidad en algún momento alcanza a cualquiera. Y esta es la preocupación de que en algún momento alcance a cualquiera. Claro que nos preocupa ya los desaparecidos en este momento, pero el ciudadano debiera de tener claro que esté o no en esa posición vulnerable, la impunidad hace que se alcance a cualquiera. Y dos, el tema de las manifestaciones. Yo creo que el derecho del ciudadano a manifestarse tiene un gran valor, que debe ser colocado por encima de muchos otros derechos, incluyendo el del libre tránsito de cualquier ciudadano. Y no hablo solamente en el tema de los desaparecidos. Que se manifiesten ha sido, digamos, la expresión más relevante en cientos, en prácticamente todos los cambios sociales y culturales que ha vivido la humanidad, surgen de estos procesos. No se hacen tuiteando desde tu casa, no se hacen subiendo un TikTok desde tu casa. La verdad es que tomar la calle y manifestarse ha sido el motor de muchas de las transformaciones que han vivido sociales, culturales, políticas, que han vivido muchas sociedades en todo el mundo. ¿Qué me preocupa? Que los ciudadanos compren esta idea de está bien que los hayan levantado, está bien que hayan disuelto la manifestación porque estorbaban mucho el tráfico. Me preocupa muchísimo ese vaciamiento que hay de la reflexión en la sociedad, de que si esto se vuelve una normalidad, si el ciudadano no se enoja, no se indigna, no le da valor a la importancia de que se respete el derecho que tiene de manifestarse, estamos perdiendo una de las expresiones más importantes del cambio social. Y es una forma en que cualquiera puede contar una historia, es una forma en que cualquiera puede decirle al resto de los ciudadanos,
algo que está pasando y lo coloca ahí al ojo ciudadano y lo retoman los medios. Hoy nosotros estamos hablando de esto. Si no hubiera habido esa manifestación, no estuviéramos hablando de esto y muchos no estuvieran hablando de esto. Fíjate, eso que dices de la narrativa del Estado, si tú no andas en malos pasos, vas a estar bien. Aquí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de 200 víctimas, hablan de entre directas y colaterales, o sea, es decir, no porque andes o no, exactamente, andes o no andes en esos. Es que se afecta muchísimo, pues no es solamente a la persona. Fíjate pues, cómo, a ver, también yendo un poco más de fondo, ¿por qué esto de las desapariciones? El caso de las madres buscadoras es todo un drama que, híjole, qué lamentable, ¿no? Que tengan que estar haciendo el trabajo que deja de hacer el Estado. Y a mi ver, en mi análisis, a lo mejor no le gusta el abogado, porque los abogados tienen que ser más pero el periodista puede incluso hasta, no me gusta decir especular, pero sí viajar un poco y sin presentar así las pruebas, sino por los hechos que uno recoge. Puedes hacerlo llega por un análisis, ¿no? Claro, puedes hacerlo por análisis. No tenemos problema con el análisis. ¿Cuál es el asunto con las desapariciones? ¿Por qué de un tiempo acá se viene? Empiezan incluso el gobierno de López Obrador, y que mira que aquí hemos defendido y nos hemos agarrado con Natalia. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, yo seré pro cuatro intentos, pero no soy un fanático. Pues sí, hablan de una caída, de una disminución del homicidio, pero resulta que las desapariciones van para arriba. Entonces, ¿qué es lo que uno infiere con eso? Así ya, para no alargarme mucho, ¿no? Y siendo muy básico, si ustedes quieren, pues es que hay, que puede haber una cierta entendimiento entre autoridades y grupos de criminales, en decir, ¿sabes qué? Bueno, si vas a matar a tus enemigos, o incluso ejecutar a tu propia gente porque te anda robado, porque te falló, nomás desaparécelo, porque no quiero que forme parte de la estadística. Está muy bien que hagas una especulación de esa naturaleza, pero eso elimina por completo cualquier análisis que nosotros estuviéramos haciendo, porque ya estaríamos hablando de un estado sobre otro estado. Entonces, no, pero se vale. Pero para mí, para mí lo importante que comentó Natalia, en el sentido de convocar a la ciudadanía para efecto de que no dejen de lado una postura más reflexiva, más comprensiva, más empática cuando se ve una protesta, no deja de lado lo que yo comento en cuanto al diálogo, la forma y la calidad del mismo, porque en realidad tendríamos que reconocer que si hacemos un análisis de los comentarios de la ciudadanía busca que no se le afecte y las reflexiones las toman en lo individual, no en lo colectivo. Ellos no dicen, voy a esperar a ver qué opinan los demás. Si le molesta, porque va transitando, Natalia, por su formación política, puede decir, no, espérate, pues algo hay, y el gusto y la inclinación por entender los fenómenos sociales te puede llevar a tener una postura más empática. No así quien está apurado por llegar al trabajo, a la escuela, sí, o a algún otro lugar, que le pueden sugerir a quienes protestan. No, es que si protestaras en una plaza en donde no intervienes el tráfico, podría ser igual de visible y podrías generar más empatía. Entonces, yo no descalifico la protesta de ninguna manera. La protesta es el ejercicio de un derecho de libertad de expresión del máximo valor, de los de mayor valor. O sea, y por supuesto que no podríamos contrastar el derecho de libertad de tránsito cuando existe una situación tan dramática. O sea, no podemos decir, oye, hay una situación muy dramática que muy probablemente no estaba siendo atendida y provocó una protesta de esa naturaleza, pero estamos hablando de probabilidades. A lo que yo me refiero es que incluso no se pone mucha atención en cuanto a la efectividad de la propuesta del diálogo, e insisto con ello, porque el diálogo no es solamente ir a hablar, sino que de la manera en cómo protestas puedas generar una respuesta que en sí misma sea empática, no solamente por parte de la ciudadanía, sino de la autoridad, que podrá tener esta u otras autoridades en este momento o anteriormente determinadas conductas de carácter represivo, o que no le guste la forma en cómo protestas. Es donde viene la forma en cómo se hace esa convocatoria social, es donde viene cómo
qué grado de integración pueda tener esa protesta para que en verdad llame la atención, porque no es la misma una protesta de una familia que está muy angustiada, que tiene un determinado grado de emoción personal De desesperación. y de desesperación muy comprensible, Y de cierto estado psicológico, a ¿no? cuando convocas a los trabajadores, que los trabajadores ven con justa razón también muy propio las condiciones de trabajo, por ejemplo, como cuando corrieron a los de Luz y Fuerza del Centro, que eran O los enfermeros, decenas de miles, o los enfermeros del aquí, sector salud, sí. o los enfermeros aquí que dicen, oye, espérate, de repente yo ya no tengo trabajo, entonces, ¿qué me queda? No me queda, ¿qué quieren? ¿Que me vaya en juicio? Pues si sabemos lo que es eso, entonces te estoy convocando para que pongan atención a esta irregularidad y la llevan a contrastarlo no para que la sociedad sea empática, a molestar a la sociedad para que la sociedad sea la que le grite también al gobierno. Entonces, tiene muchísimas aristas, pero todo para mí redunda en la calidad del diálogo que propones, en la forma en cómo lo propones y necesariamente en qué es lo que busca y qué sería lo efectivo. Una de las críticas que se les hacía, por ejemplo, al Poder Judicial, que tenían protestas y que también eran muy válidas, que hasta determinado punto, porque podríamos nosotros decirle, bueno, pero estás hablando de servidores públicos, no son dueños del puesto, es decir, puedes responder, pero lógico que el derecho de protesta difícilmente pueda ser derrotable cuando tienes una causa. Es más, es casi imposible que lo puedas derrotar cuando tienes una causa. ¿Qué puedes derrotar? Muchas veces la forma que quizá no hace esa convocatoria que sea efectiva para que la sociedad sea empática y diga a la sociedad, espérate, yo estoy viendo eso también y no me molesta y me uno a ello. Pero en cuanto la sociedad siente que le molestas tantito, las personas, ahorita estábamos poniendo un ejemplo individual, tú decías, no, a mí no me molesta, bueno, pues puede ser que a mí tampoco, pero no es eso lo que vas a ver por lo general. No es tanto que no te, claro que molesta, y está bien que moleste, y está bien el efecto. Yo a lo que voy y que no quisiera que la sociedad comprara esta idea de, está bien que los levantes, porque yo tengo un derecho de transitar, y este derecho de transitar es superior al derecho que él tiene de manifestarse. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento eres tú el que tendrás que estar en la calle, el que tendrás que estar contando tu historia, el que tendrás que estar molestando a la sociedad. Pues eso es un tanto lo que pasó con los que decían, oye, mira cómo marchan, y tuvieron que marchar en el sexenio pasado. Es correcto, entonces yo creo que ese es el valor de la manifestación, y eso es lo que la sociedad tiene que salvaguardar. Sí molesta, o sea, claro, por supuesto que te molesta, por supuesto que estar ahí 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, claro que es molesto. Y parte de esa molestia es la que hace que tú voltees a ver, que veas el fenómeno, y sí, que tú mismo a través de redes exijas y le digas, oigan, vengan y resuelvan esto. No es ven y levántalo, es ven y dialógalo, es ven y resuélvelo, es ven y convérsalo, es ven y plantearles alguna alternativa. Es una forma indirecta de lograr la participación del resto de los ciudadanos, sí, a través de la molestia. Si tuviéramos ese tipo de, imagínate, estuviéramos muy avanzados. Pues no, pero yo lo que no quisiera es que la ciudadanía compre esta historia de está bien que los levantes porque me molestan en las Rosales y que levanten a Luis los Encinas, sí, que levanten a los manifestantes, o sea, no es, yo quisiera que la sociedad no comprara esa idea de está bien que rompas una manifestación con el uso de la fuerza pública porque molestan a los automovilistas, cuando hay un derecho superior que la ciudadanía debe valorar en su justa dimensión, porque tú no sabes en qué momento como ciudadano tendrás la necesidad de hacer uso de ese derecho. Sería muy tienes. Interesante que esos organismos políticos que les encanta hacer encuestas pusieran una encuesta para ver verdaderamente qué piensan las sociedades. ¿Cuáles organismos políticos? No, pues las organizaciones políticas, las que encuestadoras, dicen, pues, que te dicen, oye, a ver, sociedad civil, sí, a ver, ¿te molesta una pero protesta? Es que, claro, a ver, Darbe, pero tendrías que preguntar, a ver, permíteme, pero es que la pregunta es, ¿te molesta una manifestación? Yo respondo sí,
Pero si la pregunta es, ¿te parece importante que se salvaguarde tu derecho a manifestarte cuando eres víctima de algún acto que daña tu integridad física, No, económica? claro, pues, vas a tener el 100% de respuestas a favor. Claro, entonces pregúntalo correctamente. No, Por supuesto que al es que, ciudadano le molesta la manifestación, pero al ciudadano le debe quedar claro el valor que tiene que se salvaguarde su derecho de manifestarse sí, en algún momento. Pero ¿no? se me hace un tanto ingenuo eso. Porque, ¿Por qué? Bueno, Si no, lo ha porque, tenido por mucho no, tiempo. por eso, o sea, Sí ha sido el motor de muchos cambios sociales, No, que se paren en la calle, por supuesto. que se es más, aquí mismo, creo, incluso yo misma, he defendido el derecho cuando las mujeres se manifestaban y entraron al Poder Judicial y rayaron la catedral y pusieron ahí cualquier cantidad de cosas sobre Dios. No me asusta, al contrario, me parece Claro. que tiene un gran valor que lo hagan. Por ¿Es supuesto. molesto? Para muchos es molesto, fue molesto que rayaran la catedral, sí, pero ¿qué era más valioso? ¿La pared de la catedral o la causa que representaba el dolor, la indignación? Estoy completamente de acuerdo, pero ahí tenemos que ir a muchos matices y muchos factores que tienen que ver con el número de manifestantes, con la situación de los manifestantes. No, ¿tú crees que se le dieron haber levantado expedientes No. a estas mujeres que entraron al No. Poder Judicial? Pues No. creo que no. No. ¿Qué era superior? No, ni a las personas que estaban ¿Qué era manifestándose. superior? El derecho de No, ellas. es que durante Claro. no, es que durante este diálogo que hemos tenido, Natalia, yo no estoy diciendo que prevalezca el derecho de tránsito. Yo no estoy diciendo eso. No, o sea, no lo puedes llevar por ese lado. Yo no lo dije en Un ningún detalle momento. ahí, sí, O sea, yo estoy diciendo que de la forma en que propongas el diálogo va a ser la respuesta que tú vas a encontrar también en la sociedad. Eso es lo único que Pero yo a estoy ver, comentando. entonces, ¿te parece a ti que la manifestación de las mujeres, de quemar papeles, de rayar la catedral, está mal porque proponen un diálogo Yo no dije que estuviera disruptivo? No, yo no dije que estuviera ok. mal. O sea, mi respuesta es no está mal. Ok. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo referí en una intervención que tuve hace poco. Me está reflejando la falta de diálogo que existe con las autoridades, con la Pero, situación a ver, que viven las mujeres. nomás, yo quiero ese poner es el punto. dos puntos sobre la mesa de dos manifestaciones. Una, la del Poder Judicial que ahorita mencionaba, del B, que están en todo su derecho, sí, de manifestarse, salir a las calles, sí. Pero el hacer un paro de labores y decir, porque fue una huelga para fines reales. Pero ellos decían, no es un, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Un paro. ¿Por qué? Paro Para parcial. seguir recibiendo su sueldo. Y dices tú, ahí sí. Es más, y yo, porque bueno, de mucha gente escuché, incluso yo, criticar eso, decir, oye, así cualquiera es contestatario, toda madre, ¿no? Sigo recibiendo mi sueldo, no voy a trabajar, Del Estado. voy a la calle. Sí, y el Estado, además, ¿no? Del propio Estado Estado. contra el que protesta. Pero que no te guste una manifestación, que no te guste no es que no me esa, guste, no. deslegitima todas las demás, ¿no? No, espérame. es que por eso se refiere al diálogo. Así es. Lo otro, lo que mencionas tú de esta manifestación de las feministas, en todo esto que tú mencionas, yo estoy de acuerdo contigo. Nada más que me tocó, una de esas que yo estaba ahí presente, andaba haciendo labores reporteriles. Reporteriles. Lo que sí no me... Y mira, yo no soy para nada religioso, incluso aquí hasta me declaro que soy ateo, pero sí me pareció un exceso. Había gente en el culto. Y es verdad que la institución de la iglesia ha sido una profanadora, por decirlo así, del machismo, propagadora, perdón. Ha instigado a este sometimiento a la mujer, eso sin duda, pero hay gente ahí ajena a eso que cree en un ser divino y está en su momento de culto y en ese momento llegaron los manifestantes y empezaron a golpearlas. Había gente mayor, imagínate, que estaba aterrada ahí, niños. Yo creo que eso sí habría que tener límites, porque esos feligreses, esos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que históricamente ha hecho la iglesia, ¿no? Por ejemplo, esos son dos puntos que el derecho de protesta tiene también su restricción. Exactamente, Sí, donde comienza el derecho del otro, que es la ¿no? integridad física del Y otro, que ¿no? son los derechos son derechos del el tercero. derecho a la vida, Y a la los- vida y a la integridad física es superior a cualquier otro derecho, evidentemente. El de la dignidad. Pero- el de la dignidad, porque incluso
el de la vida lo cuestionan cuando existen ordenamientos en Claro, otros países pero hay que, otros por ejemplo, derechos inferiores, por ejemplo, el derecho a que no te rayen la pero iglesia es o que no te el rayen derecho, el al poder el derecho al judicial. el derecho a la dignidad no tiene restricción. No, no, Es claro. que la vida sí tiene restricción, incluso aquí la teníamos, pues no, aquí había pena de muerte. La gran mayoría, el de la dignidad, no, por ejemplo, tú no puedes ser torturado nunca, pues, porque tú no puedes ser vejado, pues no puedes, no Claro. puedes admitir tratos degradantes, Sí, o sí, sea, claro. o de ese tipo. O sea, más que nada es verlo por ese lado. Tienes un derecho de protesta, está bien. No le vas a poner las cosas son cosas, me rayaron, pues pintas, me quebraron, Sí. pues reparas, ¿no? Hay un llamamiento, hay una convocatoria ahí, hay una propuesta que hacen las mujeres, como la que hace esta familia en una situación muy angustiosa. Entonces, sin duda el ejercicio de proporcionalidad que hace la autoridad, sin duda alguna, no lo plantea de la forma tan racional como nosotros lo estamos haciendo, en el sentido de decir, oye, espérate, los derechos. Ellos tienen que hacer el ejercicio de decir, a ver, estoy afectando a tal y por bueno, ¿qué manera tengo yo de parar? Ir a dialogar de inmediato, a tratar de acabar con ese detalle para evitar un obstáculo mayor. Ese es el punto, no es, ahorita lo voy a quitar porque a mí no me protege. No, yo estoy seguro de que la autoridad no hizo eso. 100% seguro. Y no me estoy fijando en los colores. Estoy seguro de ¿La que autoridad incluso no hizo qué? Eso de ir a levantarlos nomás, porque sí, porque no, para desconocerles el derecho de protesta. No estoy seguro de que ni siquiera a quienes yo he señalado de represores lo podrían hacer, pues está bien. Yo incluso creo que vi- incluso hay una lucecita en alguien que ostenta un cargo público y pueda decir, a ver, algo está pasando, vamos a dialogar. Creo que existe esa tradición O todavía. sea, que ellos primero dialogaron y luego los levantaron y luego rompieron la manifestación después de un diálogo, digamos, Creo infructuoso. que pudo haber sido, lo que quiero pensar también es que ese diálogo subsiste hoy, actualmente, porque incluso vi que hubo una protesta también fuera de Palacio, no sé si, sí. porque vi fotografías, se ven en determinada red. Entonces, sigue siendo que no me extrañaría que hubiera otra manifestación, porque no han encontrado a ese joven. Y la familia sigue con ese grado de angustia, porque que te desaparezca es peor que te maten a alguien, porque cuando te matan, pues el sentimiento se tienes acaba que y ya te resignar, enteras. ¿no? En el otro lado no sabes lo que está pasando y es muy angustiante. Así es. Entonces, aquí yo no de ninguna manera voy a negar un derecho que para mí es fundamental, el derecho de expresarte libremente y de protestar contra la autoridad. Ese es fundamental. Esa es una manera en que las autoridades tendrían que prender las antenas y ver cómo se recepciona esa convocatoria que hace la autoridad, de los tamaños que fueran. Pero eso no quita que uno pudiera hacer un análisis y estudiar cuál es la manera más efectiva en la cual tú puedas proponer un diálogo, ya sea que tú estés protestando o sea que tú estés recepcionando. Incluso vi manifestaciones ahí en redes sociales que acusaban de un maltrato, de una violencia ante los... bueno, fue uno, ¿no? Fue uno al que, por lo menos lo que se ven en las imágenes, al que suben a una patrulla y se lo llevan. Yo no vi nada de eso. ¿Qué quieren que...? O sea, no fue golpeado. No. Él estaba... Lo querían subir a la patrulla y él se agarraba de la puerta que estaba abierta. Y bueno, los agentes se ve que lo están... pues tratando de retirarle las manos para poderlo subir, lo jalan, pero en ningún momento hubo ese abuso Mira, de autoridad, eso creo, no, tampoco, yo ¿no? yo no simplificaría esto a un evento. No, O sea, no, claro que no. esto es algo que va mucho más allá y creo que yo por eso insisto tanto en que aquí confluyen dos cosas muy importantes. Uno, el horror que vive el país con el fenómeno de los desaparecidos. Un horror que por una construcción narrativa no alcanzamos a ver con claridad su dimensión. Y dos, confluye la importancia de salvaguardar el derecho de que cualquier ciudadano se manifieste por cualquier tema, por el que considere, pero sobre todo por temas como estos.
Yo espero nunca en la vida, jamás estar Sí, en esa claro, situación y no, desearía que no. nadie tenga que estar en esa situación. Pero si lo estás, espero, deseo que tengas la posibilidad de poder contar tu historia, aunque sea en este crucero tan conflictivo que es Rosales y Luis Encinas. Que si no encontraste la respuesta que tú No, el deseabas conflictivo en la es del Sol y Colosio ahora. que tú deseabas en la autoridad, Que el que no ha habido protestas, sí, ¿cierto? que si tú deseabas una que si muy- tú deseabas una respuesta y no la recibiste, entonces tengas a salvo tu derecho de poder decirle a la sociedad y contar tu historia. Porque se juntan dos cosas aquí que de verdad juntas sí nos deben llevar a una reflexión muy profunda, más allá, creo yo, de si lo jalonearon o no lo jalonearon. No lo jalonearon, entonces está bien. No hubo violencia, entonces está bien. No, no es eso, Más sino allá que de lo eso, que ¿no? hablaba, de lo que refería Darbe, de que a veces el ruido que se hace y distorsiona mucho las realidades, ¿no? Incluso hasta los Sí, porque procesos. es muy Entonces, impreciso todo, pues, para que tú te hagas sí. y te formes el criterio con base a muchísimas versiones Sí. y Porque uno- luego y uno tiene Pero otra, estamos la hablando autoridad de eso. tiene Bueno, otra bueno, carga que es hay que ser muy puntual. andar Pero litigando. estamos hablando de eso. Y eso es lo que la familia muy probablemente quería. Que se hable de eso. Que no desaparezca no solo Sí. físicamente, Sí, sino no. que no desaparezca Sí, por eso. mediáticamente, Pero que no nomás sí desaparezca hay que aclarar judicialmente. esa parte porque luego de por sí las autoridades no hay poca confianza en ellas y que le andan descargando cosas que no son como el abuso de autoridad o violencia o bueno, es un ruido innecesario. Bueno, pues, que la no autoridad creo. se defienda sola porque tienen muchísimos recursos financieros, humanos, materiales para defender su No, honor quiere y que su anden filtrando prestigio. otra vez a los Este, periodistas, no. Por eso ellos mejor que aquí se- los que somos objetivos ponemos las ellos cosas. que se defiendan. Creo que lo que nos toca a nosotros es llamar a esta reflexión y decir, hay dos fenómenos. Hay que salvaguardar el derecho Absolutamente. hay que salvaguardar el Eso es derecho a la fundamental y- manifestación en cualquier tema, pero en este, sobre todo en este, creo que como sociedad debemos de ser muchísimo más solidarios. Y si te molesta, y si te enoja, y si vas a llegar tarde, bueno, conviértete en un aliado indirecto del fenómeno que vive una familia, reclamándole a la autoridad que venga y lo resuelva, pero no rompiendo la manifestación, sino en lo que plantea Darbe, sino en este diálogo productivo que pueda tener la autoridad con las víctimas, de tal suerte que las víctimas puedan encontrar una constatar solución. que la autoridad cumple con la obligación. O sea, hay obligaciones muy puntuales, muy precisas en ese tema. Hay otras protestas en las que las obligaciones se difuminan. Pues no, hoy necesitamos que tengas otra conducta. Pues, caray. Entonces, hay diferentes grados. En este caso, en lo particular, es un tema muy sentido por lo general, por lo que vive el país. Por lo particular, por lo que vive esa familia y lo que viven muchas y han vivido muchísimas familias, pero habría que reconocer que por lo general el derecho de protesta aquí es respetado. Eso hay que decirlo, porque no recuerdo muchas protestas que hubieran sido. Sí, es verdad eso. No recuerdo muchas protestas no, que no. Que han sido rotas disueltas, pues, de no, esa manera. de sí. manera violenta. Porque protegían, cuando venía la marcha las mujeres que protegían los... Es verdad. Pues sí, que Sí. quieren. Pues, Fíjate que pero no fueron reprimidas, nunca fueron en reprimidas. justicia lo que dice Darbe es verdad. Creo que no es como, digamos, una constante de la autoridad. Sí. Y qué bueno. Y deseamos que así continúe, que Sí, no por sea una supuesto. constante, que haya sido un Sí, fenómeno aislado, ¿no? que se mejore el diálogo, la forma en la que se abordan el conocimiento de los hechos que provocan las protestas. Pues muchas gracias. No, muchas No sé si gracias. quedó Gracias a algo ti, por ahí que quieran No. agregar. No, Todo no. bien. Bueno, Feliz muchísimas gracias. Excelente intervención iniciando el año como lo cerraron. Muchas